Dios les bendiga, mis hermosos niños. Les saludo en el nombre del Señor Jesús en esta hermosa mañana. Hoy vamos a ver un tema bien especial de una hermosa familia que nos registra la palabra del Señor. El tema es dos hermanos. Había una familia compuesta por papá, mamá y dos hermanos, dos hijitos. Su padre se llamaba Isaac, su madre se llamaba Sara, el hijo mayor se llamaba Esaú y su hijo menor se llamaba Jacob. Un día, cuando sus hijos estaban pequeños, su padre los reunió y les comentó algunas costumbres que existían en ese entonces. Una de ellas era que el hijo mayor tenía un privilegio y era de obtener una bendición, y esa bendición era que a él le correspondía mayor parte de la herencia, o sea, el doble de la que le correspondía a su hijo menor. Pero había una razón. Su razón era porque cuando su padre muriera, a él le correspondía hacerse cargo de su familia. Y no solamente de su familia, había algo más importante que era lo que a su padre le preocupaba. Y era que debía encaminar a su familia por el camino del Señor Jesús. Él era quien tenía que dirigir la oración y hacer sacrificios a nuestro Dios. Parece que a Esaú como que no le llamó la atención y no le prestó mucho interés. Pero Jacob, su hijo menor, estuvo muy atento y le agradó lo que su padre les dijo ese día. Esaú le encantaba ir al campo y cazar. En cambio a Jacob le encantaba trabajar el campo, pero también le gustaba muchísimo estar muy pendiente de lo que su padre hacía. A él le agradaba cuando su padre iba a hacer sacrificios a Dios. Cómo su padre le servía a Dios, eso le gustaba mucho a Jacob. Jacob aprendió mucho a amar a Dios, a servirle a Dios, porque su padre lo hacía. Pero cierto día, Esaú se fue al campo a cazar y Jacob se quedó en casa haciendo una deliciosa comida y hizo un guisado de lentejas. Cuando su hermano mayor llegó, abrió la puerta, sintió ese olor delicioso, porque él traía muchísima hambre. Se acercó a su hermano y le dijo: hermano, ¿qué haces? Y su hermano le contestó: un guisado de lentejas. Entonces Esaú le dijo: hermano, ¿me regalas un poco de tu guisado de lentejas? Pero Jacob sabía y se acordó de aquello que su padre le había dicho cuando era pequeño. Había una bendición en juego. Y él aprovechó ese momento y le dijo a su hermano: listo, yo le doy de mi comida a cambio de tu primogenitura. Pero como Esaú estaba tan cansado y con mucha hambre, a él no le importó. Y le dijo: claro, ¿de qué me va a servir a mí la primogenitura en este momento que yo lo que tengo es mucha hambre? Así que hicieron el trato, cambiaron la bendición por un plato de lentejas. En ese momento parecía que no importaba, pero pasó el tiempo y Isaac envejeció y ya era casi ciego. Y se fue Esaú a cazar animales porque quería venir a prepararle a su padre para que él le diera la bendición. Pero resulta que cuando llegó, ya la bendición se la habían dado a su hijo menor. ¿Pero cómo? Jacob se vistió con pieles porque había una diferencia muy grande entre los dos hermanos. El uno era bien velludo, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hizo Jacob para recibir la bendición? Se vistió de pieles de animales, se colocó la ropa de su hermano para que cuando su padre lo tocara y lo oliera, sintiera que realmente era su hijo mayor. Cuando Esaú llegó, ya era demasiado tarde. Ya su padre le había dado la bendición a su hijo Jacob. Todo porque en un momento de desespero, de angustia y de hambre,
no supo valorar lo que Dios le había dado. Niños, muchas veces a nosotros nos pasa igual. Cambiamos la bendición de Dios por un juego, por la televisión, por la comida. Pero Dios lo que más anhela y lo que al Señor le agrada es que haya niños que lo adoren, que le alaben y que le sirvan, que hagan sacrificio y que aprendan de sus padres como lo hizo Jacob. Jacob aprendió de su padre porque era un hombre que amaba a Dios. Seguramente tu padre o tu madre también ama al Señor. Aprenda eso bueno de sus padres y sírvale al Señor. Entonces, hoy vamos a aprender un versículo de la palabra del Señor bien hermoso, que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso fue lo que hizo Jacob. Y los demás será por añadidura. Bueno, niños, entonces ahora vamos a hacer nuestra manualidad. Bueno, entonces ahora vamos a mirar nuestros materiales para hacer la manualidad. Aquí tenemos unos ingredientes que yo creo que todos los niños lo conocen. ¿Sí lo ven? Lentejas, muy bien, son unas lentejitas porque como hablamos de la historia del guisado de lentejas, entonces vamos a decorar nuestra manualidad con lentejas. Vamos a necesitar una hoja del color que ustedes quieran o cartulina si tienen. Y vamos a necesitar un marcador y vamos a necesitar silicona. Bueno, entonces aquí en esta hojita vamos a colocar nuestro versículo y no lo vamos a aprender. Acá está la cita bíblica y aquí vamos a dibujar. Yo dibujé un jarrón, digamos como una ollita donde Jacob hizo el guisado, pero ustedes pueden dibujar un plato o lo que les quede más fácil. Acá el título y el nombre de los dos hermanos. Entonces le vamos a decorar con las lentejitas y así nos va a quedar nuestro trabajo manual. Entonces espero que todos podamos hacer este hermoso trabajo manual. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, les amo mucho, cuídense mucho y un saludo a todos sus papitos.